¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Le habla Anda Silva, espero se encuentren muy bien, saludos y bendiciones. Hoy voy a hacer una clase de fuentes conmutadas de un componente electrónico clave en la salida de las fuentes de alimentación conmutada. Esta clase te va a servir para entender este componente al pie de la letra en cualquier sistema electrónico, un televisor, un sistema de audio, un DVD, un Blu-ray, un horno de microondas, un teatro en casa. En fin, cualquier sistema electrónico que usted esté reparando, incluso un videojuego, un PlayStation, algo por el estilo. Vamos a ir a la mesa de trabajo, quédate porque esta información a nivel técnico va a estar súper buena. Bendiciones para todos y espero se encuentren muy bien. Muy bien, amigos, vamos a continuar con esta gran clase de electrónica. Vuelvo y repito, esta clase te va a servir para cualquier sistema electrónico que usted típicamente esté reparando para poderlo entender. En este caso, nosotros vamos a hablar de algo que suele confundir mucho a las personas que están comenzando en el mundo de la electrónica y de hecho a técnicos que ya tienen tiempo, ¿verdad? Quieren entender el funcionamiento correcto de estos componentes. El componente que yo voy a mencionar acá se conoce como diodo. Voy a ponerlo así, diodo. Así. Diodo, este diodo tiene varios nombres o puede recibir varios nombres, pero se conoce como diodo doble o dual, ya para que lo tomen en cuenta. Es decir, dual, cuando tú escuches el nombre dual o doble, es típicamente lo mismo. ¿Y por qué dual o doble? Porque dentro de un encapsulado, que típicamente es el TO220, ¿verdad? Viene algo así, vienen tres terminales y en la parte de abajo viene indicado algo así. Fíjate, viene algo indicado, algo así. Este diodo doble o diodo dual, ¿verdad? Dentro del encapsulado existen dos diodos dentro. Hay dos diodos dentro del mismo encapsulado, ¿verdad? Tienes que tomarme en cuenta una cosa muy importante. Hay dos muy comunes. Hay uno que se llama cátodo común. Ya te voy a explicar por qué el nombre de cátodo común. Pero también hay uno que se llama ánodo común. Ánodo común. En fuentes de alimentación conmutada, para que tomes esta nota importante, en fuentes de alimentación conmutadas pueden venir ambos. Pero el más común, es decir, el que más se va a utilizar, es el diodo de cátodo común. Ya para que lo tomen en cuenta. La parte del ánodo común lo vas a encontrar mucho, por ejemplo, en sistemas de audio. El ánodo común lo encuentras mucho en la parte de sistemas de audio. Después yo voy a hacer una clase aparte del ánodo común. Yo quiero que tú me entiendas el de cátodo común porque es el más importante en fuentes de alimentación como esta. O fuentes de DVD, Blu-ray, teatro en casa, en fin. Acá nosotros tenemos primero que entender qué es un diodo doble o diodo dual, ¿verdad? Que son dos diodos dentro de un encapsulado que comparten un único terminal de salida conocido como el cátodo. ¿Qué quiere decir? Que la terminal 1 y la terminal 3 son lo que se conoce como ánodos. Y el terminal 2 es lo que se conoce como el cátodo. Ya, lo puedes poner con K o lo puedes poner con C como tú quieras. Lo que me interesa es que entiendas que cuando el diodo es doble dual de cátodo común, van a venir dos flechas hacia adentro y la patilla del medio es el cátodo. ¿Qué me va a entregar el cátodo? El cátodo entrega un voltaje positivo. Siempre va a ser así. Siempre va a ser así. Entonces, los ánodos, ¿de dónde vienen? Bueno, los ánodos, muchachos, van a venir de algo así. Nosotros vamos a tener un transformador chopper. Puede ser el transformador tipo flyback, el transformador principal de una fuente tipo LLC, forward, en fin. Y de acá nosotros vamos a tener, por poner un ejemplo, ¿verdad? Una salida donde vamos a tener, vamos a suponer este con este, por poner un ejemplo. Y de acá
va a ir agarrado algo así. Voy a ponerlo así. Mira. Vamos a ponerlo así. No, perdón, me equivoqué. Me equivoqué acá. Pero esperen un segundo. Vamos a hacerlo desde acá. Mira. Viene agarrado así. Un ánodo. Y de acá va a venir el otro ánodo. Y acá, en la salida, muchachos, me va a hacer un solo punto de conexión. Un solo punto de conexión. Este diodo se va a encargar, o estos diodos, porque generalmente vienen más de uno, se encargan de la rectificación de alta frecuencia que me entrega el transformador chopper. Aquí yo tengo dos diodos duales. Mira, observa esto, por favor, que estas clases solo se ven aquí en el multiservicio de electrónica integral Janda Silva o electrónica Janda Silva. Mira, ahí está. No sé si logras ver las dos flechas. Ahí están, mira. Ahí está. Dos flechas. Ahí está, en la parte de abajo. Dos flechas en la parte de abajo y al lado sale una letra conocida como la letra D de diodo. Entonces, en este punto, el diodo se va a encargar, el diodo dual se va a encargar de la rectificación de alta frecuencia. El chopper, el transformador chopper, va a tener un toma central, que es la parte justamente que me va a entregar, vamos a suponer acá, un terminal, ¿verdad? Es lo que va a entregarme la GND fría. GND fría. Un terminal, recuerden esto siempre, la tierra del secundario de una fuente de alimentación conmutada la entrega el transformador chopper en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos, la tierra del secundario la entrega el transformador chopper, ¿verdad? Entonces, el diodo va a recibir pulsos de alta frecuencia por los ánodos, que serían pin 1 y pin 3. Y el del medio entrega voltaje por el pin central, que es el 2, ¿verdad? Tomen cuenta eso, por favor. Tómenme en cuenta ese punto muy importante. El pin 1 y el 3 van a recibir pulsos del transformador chopper y el terminal 2 me va a entregar lo que viene siendo el voltaje de ¿qué? Voltaje de corriente continua, que va directamente esta carga, ya te lo voy a explicar ahorita, este voltaje va a ir directamente a un capacitor electrolítico o a varios de ellos. En este caso hay 3 en la salida. ¿Para qué se usan los capacitores? Para filtrar justamente ese voltaje y que la corriente se haga más plana y pura. ¿Me explico? Entonces, lo que nosotros vamos a tener a la salida del transformador chopper, ¿verdad? Acá en esta parte, aquí tenemos la entrada, aquí tenemos la salida. A pesar de que los diodos estén de este lado, igualmente de uno, este transformador, que me parece que es una fuente LLC por su estructura, tiene varios devanados. De hecho, aquí tengo varios diodos en esta parte. ¿Por qué? Porque este mismo transformador se va a encargar de entregarme voltaje para el backlight y voltaje para la main. A pesar de que yo tengo los diodos acá, esto está conectado directamente con una de las salidas del transformador chopper. Ahorita vamos a hacer el ejercicio. Pero tienes que tomarme en cuenta que cuando el ciclo cambia, cuando un terminal del chopper es positivo, el primer diodo va a conducir, ¿verdad? Del encapsulado. Estoy hablando acá del encapsulado, ¿verdad? Cuando un terminal del chopper es positivo, el primer diodo conduce del encapsulado. Porque recuerden que dentro del diodo hay dentro del encapsulado hay dos diodos. Entonces, cuando un terminal del chopper es positivo, el primer diodo conduce. Cuando el ciclo cambia y el otro terminal es positivo, el segundo diodo del mismo encapsulado, ¿qué es lo que va a pasar? El diodo conduce. Y esto permite que la corriente fluya hacia la carga durante ambos semiciclos de la oscilación de alta frecuencia. Los ánodos, muchachos, los ánodos de estos diodos que están acá, que son terminal 1 y 3, son la entrada de corriente alterna y el cátodo es la salida de corriente continua. No se les olvide eso jamás. Entonces, cuando usted vaya a medir el voltaje en un diodo, la punta roja, escúchame atentamente, la punta roja del multímetro digital, va a ir directamente ¿a dónde?
Cuando usted vaya a medir el voltaje, usted me mide el voltaje en el cátodo del diodo, en la parte del medio, acá. Y esta va a ir acá, puede ser al negativo, que me sirve esto, o me sirve el disipador. Hoy vamos a hacer la prueba, pero antes vamos a hacer el ejercicio de cómo están conectados los ánodos de este diodo. Préstame atención acá, por favor, muchachos, que esto es de suma importancia. Fíjate esto, por favor, fíjense acá. Vamos a hacer el ejercicio. Voy a adelantar acá. Y tengo, en esta parte de acá, yo tengo los diodos. Mira, tengo dos terminales y el de abajo. Mira que acá el cátodo y el cátodo están montados encima de la misma línea. Cuando están montados encima de la misma línea, que pasa por acá, significa que ambos diodos van a entregar el mismo voltaje. Ahora, fíjate los ánodos, porque los ánodos están desde este punto, pasa por acá, 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 pasa a través de un puente. Mira, aquí tenemos unos puentes, un jumper, aquí está, jumper. Y ese jumper me lleva de este lado a esta zona acá y se va a conectar con este. Este es el que va a sacar el voltaje. Este es el que va a entregar la corriente al ánodo. Porque el ánodo es el que recibe la corriente, alterna a alta frecuencia los pulsos, y el cátodo es el que entrega el voltaje en corriente continua. ¿Qué les parece la explicación? Ahora, vamos acá al otro. Tengo el ánodo por acá, pasa por acá y ya se está metiendo acá. Mira, ahí está. Entonces hagamos la prueba con el multímetro digital. Por favor, enciendo, coloco mi multímetro en escala de continuidad, escúchame el pitido. El primer ánodo, ambos ánodos están conectados, están montados en la misma pista, mira. Perfecto, marcan continuidad. Si yo me voy por acá, sigo la línea, me llega acá. Continuidad. Salta para este lado y se mete por acá. Este terminal es el que me va a entregar, ¿qué? Me va a entregar corriente al ánodo directamente y se va a meter por acá. Y del otro lado, tengo el ánodo de este lado. Paso por acá, se mete por acá y va a llegar acá. Ahí está. Y este terminal grueso acá es el que me va a entregar directamente corriente también para este diodo. Ya, para que lo tomen en cuenta, por favor. Por favor, tómenme en cuenta ese punto muy, pero muy importante. Ahora bien, la salida del transformador, no sé si te das cuenta que hay varios terminales. Tenemos 1, tenemos 2, 3, 4, 5 y 6. La pista más gruesa, esta que está acá, esto que está acá. Si seguimos la pista, fíjate lo siguiente, porque este ejercicio está súper bueno. Me meto por acá, sigo por acá, pasa por acá. Mira. Paso por acá y se está metiendo ¿a dónde? Al negativo de los capacitores. Lo más probable es que esto sea o conocido como la salida de tierra. Esto que está acá es tierra. Pasa por acá, negativo de capacitores. Ahí está. Entonces, muchachos, vamos a hacer la prueba. Vamos a conectar esta tarjeta, por favor, a la parte del voltaje y vamos a medir el voltaje en el cátodo del diodo. Esta prueba está súper buena, esta clase está súper buena. Entiendan que es un diodo doble dual. Vamos a medir el voltaje. Perfecto, yo voy a proceder a conectar. Ahí he conectado. Usted para medir voltaje, sobre todo si estás comenzando, muchachos, utilicen caimanes como esto. Ustedes tienen que comprar esto. Lo ponen aquí, está directamente en relación con la tierra. Vamos a agarrar el multímetro digital. Pasamos el multímetro a escala de 20 voltios porque el voltaje ahí es bajo. Llevas el terminal negro acá. Perfecto, y vamos a medir el voltaje justamente en esta zona. Cátodo del diodo. ¿Cuánto hay? 1286. ¿Qué les parece? ¿Y te acuerdas cuando te dije ambas terminales del cátodo están montados en la misma pista? Porque van a entregar el mismo voltaje, observa. Ahí está, mira. 12.86. ¿Qué te parece?
Suscríbanse al canal, dale like, compártelo en alguna de tus redes sociales. Muchas gracias por el apoyo. Bendiciones. Espero se encuentren muy bien. Hoy vimos diodo doble dual de cátodo común. Para una próxima clase podemos ver lo que viene siendo el famoso diodo dual de ánodo común. Fuerte abrazo.